bosque calcinado, sobre la ceniza caliente, corre perro con una urraca sujeta en su boca grande y suave. La lleva hasta su cueva, cerca del río, y allí trata de curar su ala chamuscada. Pero Urraca no quiere su ayuda. Nunca más podré volar, susurra. Lo sé, dice Perro. Després del primer programa de presentació, ara sí que ha arribat el moment de la veritat. El moment de començar aquest il·lusionant projecte d'una vegada per totes. Així doncs, amb eufòria continguda, tornem a dir allò de benvingudes i benvinguts a Tàndem, un podcast sobre literatura infantil, juvenil i mediació literària. Soc el Guillem, mestre defensor de les biblioteques i hòbbit en potència. I m'acompanya la Marina, editora, lectora empedernida i buscadora de somnis. Hola Marina, ben tornada, com estàs? Molt bé, Guillem. Un poc nerviosa i amb moltes ganes a la vegada, però la veritat és que me quedo més tranquil·la sobre la persona que ens acompanya avui, que ja la tenim asseguda a davant de nosaltres. Sí, la veritat és que tenim la meravellosa sort de poder comptar amb un convidat molt especial avui. No ens podíem imaginar millor manera de començar que amb ell a la vora. De fet, podríem dir que és un dels culpables de que estiguem fent això ara mateix, no? Sí, jo crec que sí, així que si teniu alguna queixa, us podreu adreçar al convidat d'avui i li podeu remetre. Doncs, amb tots i totes vosaltres i per tots i totes vosaltres, el nostre més que estimat Felipe Munita. Benvingut, Felipe. Benvingut. Ens fa molta il·lusió que estiguis aquí avui. Què tal? Bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Estic supercontent d'estar aquí. Que bé. I bueno, crec que abans de començar li has de fer una petita presentació per qui no el conegui. I bueno, pot ser curta i breu perquè el que ens interessa és sentir-lo xerrar a ell. Sí, hem fet allò de buscar una mica i de... La veritat és que ho coneixíem bastant, també s'ha de dir, llavors hem buscat poc. Però, comencem, diu així. En Felipe Munita va estudiar lletres, si no ens equivoquem, tu ens corregeixes si hi ha alguna cosa que no fem bé o no diem bé, doncs va estudiar lletres i va exercir també de professor a la Pontificia Universitat Catòlica de Xile, sí? Bueno, vaig estudiar a la Catòlica. Veus? Bueno, primera cagada de la tarda, no passa res. Això els nostres redactors no ho han fet bé. No, i també és doctor en didàctica de la llengua i la literatura. Molt bé. Això ho hem fet bé, veus que bé? I sobretot, i per això està aquí, va ser el nostre professor al màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura. La seva tesi sobre el mediador de la lectura i les seves trajectòries personals de lectura, dirigida per la doctora Teresa Colomer, va obtenir també la menció al doctor internacional i el Premi Extraordinari al doctorat. Cert? Bé. Les seves línies d'interès giren al voltant de la mediació de la lectura, de l'educació literària i també de la poesia pels infants. I segur que ens deixem moltes coses, però d'entrada... D'entrada això ja ens va. Bueno, és que si tot això no fos prou impressionant, ell és l'autor del llibre 10 pájaros y mi ventana, il·lustrat per la Raquel Echenique, editat per Ecaré. Que avui intentarem intercalar una mica la seva vessant investigadora amb la seva vessant com a autor. I bueno, per la nostra part, com a impressió subjectiva, té a més, i li he dit moltes vegades, una capacitat extraordinària per convertir unes idees sueltes que a tu et pareixen pobres en idees brillants. I li he dit moltes vegades. Ho puc corroborar. Però encara no puc fer vi de l'aigua, o sigui, no puc convertir l'aigua en vi. Bueno, temps al temps. I bueno, no sé, jo li volia començar preguntant que dins tot el que és aquest món hi ha com
moltíssims conceptes de si promoció de la lectura, si mediació de la lectura, si animació a la lectura. A partir de la teva tesi i de tota la teva tasca investigadora, podries aclarir què és la mediació literària? I tant, i tant. Llavors començo amb el barret d'investigador. Sí, sí. ¿no? Yo me iré poniendo y sacando el sombrero de autor, de investigador, ¿no? En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme porque es un proyecto fascinante, creo, tener la posibilidad de compartir ideas con autores, con especialistas sobre el mundo de los libros para niños. Y en relación a esto que comentas, sobre la mediación de la lectura, ¿no? Sí. A mí me parece que se habla mucho de la idea del mediador de lectura, ¿no? Y de un tiempo a esta parte habemos muchas personas que somos mediadores, desde profesores, maestras, bibliotecarios, libreros, ¿no? Uh-huh. Y es interesante preguntarse qué comparten todas esas personas. De entrada comparten, bueno, un mismo trabajo de poner sus esfuerzos diarios en el acceso a la cultura escrita por parte de muchos niños y jóvenes, ¿no? Pero claro, cada uno lo hace desde un ámbito muy, muy particular, ¿no? No hace lo mismo un libreté que una maestra o que un mestre, ¿no? Entonces, yo diría que para mí hay dos ideas importantes en relación con la mediación. La primera es que si uno mira ¿para qué se utiliza el concepto mediación? En los más diversos campos siempre remite a una idea un poco de conflicto, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, Noruega medió entre las FARC y el gobierno colombiano, ¿no? O yo qué sé, justo antes de divorciarse, un matrimonio fue a ver al mediador antes de llegar al juez, ¿no? Entonces, realmente siempre remite a una cierta situación de conflicto. Y nos va bien en el ámbito de la lectura también, dado que para muchos niños y jóvenes esa práctica de la lectura no ha sido parte de su día a día, no es una práctica natural, ¿no? En el día a día de su entorno familiar, social. Por lo tanto, ahí me parece que hay una primera idea interesante, es decir, mediadores somos quienes desde los más diversos ámbitos ayudamos a otros, niños y jóvenes, pero también a veces adultos, a participar en una práctica cultural que tal vez les queda un poco más lejos por sí solos, ¿no? Entonces, ahí hay una primera idea que a mí me parece importante. Y una segunda idea que ya tiene digamos, una raíz más pedagógica, más educativa, es, y aquí nos vamos a Vygotsky, ¿no? Para quienes estén escuchando y sepan un poco del mundo de la educación. Vygotsky, bueno, un psicólogo ruso que planteó la zona de desarrollo próximo, planteó varios conceptos importantes para el ámbito educativo y en la idea de zona de desarrollo próximo queda muy en evidencia, digamos, la idea de un mediador que ayuda en el proceso del niño a hacer algo, ayuda al niño a hacer algo que tal vez no puede hacer por sí solo en un momento determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo llevamos al ámbito de la lectura, yo qué sé, un profesor que tenías un libro entre manos que no te acababa no podías entrar al libro, lo encontrabas extraño, te parecía complejo y que a veces, que pasa muchas veces, que un mediador, un profesor, quien sea, te ayuda a ver en ese libro algo que tú por ti misma no estabas viendo, ¿no? Entonces, realmente ahí hay como dos ideas que a mí me parecen interesantes que aporta la idea de mediación a todos quienes trabajamos realmente en el mundo de los libros y la lectura, ¿no? Total. Què et sembla aquesta resposta? Molt bé. No sé si tu li vols preguntar alguna cosa més a partir d'aquesta o... Sí, clar, és el Però tema... tota la raó. Tema de la mediació, dels professors, dels mestres, de tot això, clar, fins a quin punt és important aquest terme de la mediació? O sigui, fins a quin punt és important que existeixi la figura del mediador de la lectura, no? Jo a vegades m'ho plantejo i és, realment
Jo dic la resposta, perquè jo me la faig a mi mateix, però realment és important la figura del mediador? Però suposo que hi ha d'haver, com tu has dit, aquesta relació de conflicte, que no es doni aquesta relació, en aquest cas, entre el llibre i el lector de manera natural, sinó no caldria un mediador, ¿no? Claro, pensémoslo así. Piensa, Guillem, Marina, en tu propia vida como lectora y como lector, ¿no? Anda a los años de infancia, de juventud, probablemente están llenos de mediaciones. Es decir, si es que uno se pone a pensar en su propia vida como lector y en cómo se formó como lectora o como lector, hubo muchas personas que incidieron en ese camino, ¿no? Es decir, los lectores no se forman con una montaña de libros ahí y pro, ¿no? Sino que necesitan también una serie de experiencias, de condiciones para acceder a ese mundo de los libros, ¿no? Y esas condiciones a menudo pasan por vivencias, es decir, yo diría que por un ámbito muy experiencial, ¿no? Probablemente todos nos acordamos de la maestra que nos leía los primeros cuentos ilustrados ¿no? que tenemos en el corazón todavía, ¿no? O aquel profesor, yo nunca voy a olvidar un profesor de secundaria que tuve, que terminaba las clases leyendo, paseaba por toda el aula, y era un profe de historia, ni siquiera era de lengua, paseaba por toda el aula leyéndonos poesía chilena, ¿no? Buenos poetas contemporáneos, que yo en mi vida había escuchado, y él paseaba mano en bolsillo, le dedicaba 5 o 10 minutos, le daba igual, ¿no? Y el silencio que había ahí. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que un buen lector siempre se forma al voltant de personas, ¿no? O sea, a través de personas que le han mostrado que estas páginas que hay aquí valen la pena ser leídas, ¿no? Y eso, claro, es muy evidente, por ejemplo, en niños que vienen de familias muy letradas, ¿no? En general, esos niños, cuando ya acceden, digamos, al aprendizaje de la lectoescritura, etc., acceden de manera muy natural, porque ya vienen con una serie de experiencias. A mí lo que me interesa de la palabra mediación también es que pone el acento en la experiencia, no en transmitir unos conocimientos o no solo, sino que sobre todo en alguien que te muestra en una relación muy personal que un libro vale la pena, ¿no? Probablemente les pasa eso, ¿no? Desde, yo qué sé, cuando vas al cine con un amigo y luego salen y van a tomar una cerveza y se ponen a hablar del libro y cuando alguien te recomienda, tu amigo te recomienda el libro con tanto cariño, ¿no? Pues en general vas a buscar ese libro, ¿no? Sí. Totalment. Jo ara estava pensant que aquesta experiència d'algun mestre o una mestra llegeixi a l'aula, jo la recordava com a nen, i ara que sóc mestre ho estic fent. És a dir, jo tinc un llibre que abans el feien, jo sóc tutor a quart ara, aquest any, i el feien, era un llibre que feien a un club de lectura 6è, però el van deixar de fer i a mi m'agradava. Vaig dir, doncs, l'agafo i en lloc de fer-lo llegir a ells, perquè no hi arribaran de lectura autònoma, diguéssim, els hi llegeixo jo. I això, durant la setmana sempre busco un moment per llegir, encara que sigui això, 10 minuts, 5 minuts, tant li fa. I estan enganxats. I és un llibre que per paraules, per vocabulari, per història, no és fàcil. Però com que jo el visc i m'agrada i els hi explico, me'l demanen, és curiós. I jo estava pensant que tens tota la santa raó. Sí, i és que fins i tot, en el meu cas, ja era una cosa que sospitava durant el màster i durant aquests anys obrir els ulls i veure segons quines dinàmiques, que fins i tot s'evidencia quan ets gran, quan no has tingut aquesta mediació. Jo en moments em sento una mica orfa de tot aquest tipus de comportaments que jo no recordo haver viscut. I que penses, bueno, vares accedir a un tipus de lectures, però penses, a què hauria pogut accedir en aquella edat si hagués tingut aquest input? Perquè moltes vegades, fins i tot a la secundària,
som conscients que la lectura de la plaça del Diamant, que per jo va ser la que em va fer passar de la literatura juvenil a la literatura d'adults, sempre dic el mateix, m'ha agradat tot i el professor que vaig tenir. Déu va fer una cosa avorridíssima, una cosa molt allunyada de la nostra realitat, i així tot el vaig gaudir molt, perquè fins i tot s'evidencia de veure una persona això, que ha rebut aquesta mediació literària, i una persona que no. Però molt. Y la cuestión de la experiencia, ¿no? Sí. O sea, hay un profesor y filósofo de la Universidad de Barcelona, que es Jorge La Rosa, que dice algo muy bonito. Dice, en realidad, promover la lectura es, en el fondo, poner una experiencia al lado de otra experiencia, ¿no? Es decir, lo que nos interesa es eso, es que el otro viva una experiencia con el libro y la lectura, ¿no? Y es más fácil que la viva en la medida en que tú también pones sobre la mesa tu propia experiencia como lector, ¿no? En ese caso, que dices tú, Guillem, claro, es muy bonito como tú no vas a elegir cualquier libro probablemente para leerles a esos niños, ¿no? O sea, claro. Elegiste uno que a ti te hace mucho sentido, que te encanta, y que por lo tanto lo más probable es que esos niños recuerden luego cómo el Guillem nos leía ese texto, que se veía que él mismo vibraba y le gustaba y paladeaba cada palabra, ¿no? I pel que dius, la família també és mediadora literària? Sí. Sí, tan. Claro, porque, bueno, es que la mediación literaria funciona a distintos niveles, ¿no? Y en diversos contextos. Funciona en un contexto escolar, sin duda, pero también funciona en un contexto familiar, y también funciona en un contexto social mucho más amplio, ¿no? Las nuevas libreras, ¿no? Y libreros, lo digo en femenino porque las libreras están llevando, yo diría, la batuta, están haciendo, por ejemplo, cosas alucinantes en ese tercer contexto, ¿no? En el contexto social, ¿no? Clubes de lectura en las librerías, sesiones de debate y de discusión sobre libros, cosas que antes en realidad las librerías no hacían, ¿no? Pero bueno, me fui por las ramas porque me interesaba el primer ámbito, el ámbito familiar. Sobre todo en la primera infancia, no solo, pero sobre todo en la primera infancia, yo diría que la gran instancia mediadora es la familia, ¿no? Es decir, muchas veces, no sé si muchas veces, pero algunas veces me ha pasado de padres que se extrañan porque me dicen, Felipe, mi hijo aprendió a leer solo, porque en la escuela todavía no le están enseñando y yo no le he enseñado, pero realmente ya está leyendo, ¿no? Pero claro, ese niño y esa niña, cuando me lo han dicho, yo veo la experiencia que ha tenido en esos 5, 6 años, ¿no? De vida, y es una experiencia brutal a nivel familiar, en términos de que le han leído muchos cuentos, de que las visitas a bibliotecas o en algunos casos a librerías son habituales, que los álbumes están circulando por ahí, por toda la casa, y que ha visto durante toda esa corta vida a sus padres y a su familia apasionados por algún libro, ¿no? Y por lo tanto, todo ese entorno genera como un medio ambiente mediador, ¿no? Como un ecosistema mediador, si se quiere, ¿no? És bonic aquesta paraula, m'agrada. Como un ecosistema mediador. Que ojo, que también lo podemos generar luego en la escuela. Y de hecho, por ejemplo, aquí en Barcelona yo conozco varias escuelas que trabajan así, generando ecosistemas de mediación. Es decir, que no es solo el esfuerzo de una maestra, de un maestro, sino que hay unos objetivos comunes, unas líneas de actuación comunes, para que la escuela sea realmente un andar entre libros, como dice Teresa Colomer, ¿no? Sí.
pero es evidente que el primer ecosistema de mediación es la familia y concretamente en la primera infancia. Sí, sí. ¿No se acuerdan ustedes de algunas lecturas que les hacían en familia? Yo Sí. todavía me acuerdo cuando mi padre me inventaba cada historia una noche, o sea, cada noche una historia antes de ir a dormir, ¿no? Y que se la inventaba en el momento, un poco lo que podía, ¿no? Pero que me ha dicho ahora de grande, me ha dicho, mira, era horrible, o sea, llegaba cansado, ya no tenía que inventar, pero para mí el recuerdo es como si fuese de Dostoyevsky, ¿no? Sí. Sí, jo totalment el mateix. Bueno, hi havia una sèrie de contes que, a més, no sé si en el meu cas és una cosa bastant generalitzada, jo crec que sí, però hi havia com a molt de gust per la repetició del mateix conte cada nit i vinga, jo en tenia 2 i eren com, i encara un d'ells encara el segueix guardant així com si fos un tresor, però això i la meva mare també s'inventava històries d'ara això, en coses que t'han passat a la vida, més amb aquest lligam a la teva experiència diària, supos que també t'enganxaven més. Jo no ho recordo la nit, però sí que, clar, jo vivia a una banda de Gràcia i anava a l'escola a l'altra punta. I anàvem caminant, i això eren mitja hora, 40 minuts d'anar caminant des que tinc 3 anys. I clar, jo això mon pare s'inventava històries cada vegada perquè el nen no s'avorrís. Però clar, jo el que recordo, per exemple, és que em va explicar el Senyor dels Anells. De fet, probablement d'aquí em ve les ganes i el friquisme per aquesta banda. Però recordo això, que un conte que m'explicava era el Senyor dels Anells. I jo també tenia pocs anys, o sigui que realment no era per mi aquell llibre, no? Però la història ell l'explicava i com que també l'encanta, doncs no, és allò que dèiem, no? Compartir l'experiència amb algú. Y la emoción con la que estamos recordando ahora esos momentos, en el fondo a mí me lleva a pensar que aun cuando haya sido eso de inventarse algo en el momento o así, esas historias forman parte de nuestra, como dice la Laura de Betach, una escritora argentina, de nuestra textoteca interna, ¿no? De nuestra textoteca interior. Es decir, de todos aquellos textos en sentido muy amplio, ¿no? Historias, poemas, canciones, trabalenguas, juegos, yo qué sé, que yo llevo conmigo, ¿no? Y que en el fondo en la primera infancia, y en la infancia en general, no esperar tal vez en los adultos a tener tiempo para contarle una historia a mi hijo, ¿no? Sino que pensar, bueno, que la relevancia que eso tiene y construir ese tiempo. Clar, que sempre és un bon moment per explicar una història. A la teva tesi doctoral, si la record bé, analitzaves les trajectòries de lectura dels propis mestres que havien tingut. En quin moment vares veure que aquell era com un eix central per la teva tesi, que li volies donar aquesta importància cabdal? Siempre he pensado que hagamos el trabajo que hagamos, está totalmente permeado por nuestras experiencias de vida, ¿no? Y que en el fondo, de una manera que tal vez no podemos explicar bien, lo que yo hago en el día a día en la universidad está muy atravesado no solo por mis estudios formales en relación a la literatura infantil, la didáctica, etc., sino también por un montón de otras experiencias con la lectura, con otros espacios culturales, con la música, yo qué sé, todo eso de un modo u otro, yo creo que aparece, ¿no? Y eso, si es que nos ponemos a pensar, probablemente en el trabajo de cada una y cada uno, está eso también, ¿no? Esa experiencia de vida que va mucho más allá de nuestra formación estrictamente profesional. Y a partir un poco de esa reflexión muy vaga, porque es una... claro, pero a partir de ese pensamiento, tuve la oportunidad de ver
a muchas personas enseñar literatura, ¿no? Y personas que conocía también a nivel personal. Y me di cuenta que en muchos casos aparecía de manera muy clara la lectora o el lector que eran en su vida privada. Es decir, que era un elemento relevante en su mediación, ¿no? Y por lo tanto, eso me llevó a estudiar de manera más sistemática qué pasaba con esto. Es decir, ¿buen lector es igual a buen mediador? Sí, no, siempre, a veces, ¿no? Entonces, ese fue un poco el punto de partida de... I a quina conclusió vares arribar? Això estava pensant. Tú quieres ya Sí. La conclusión es que... Bueno, que m'imagino que és una mica insultant fer-te resumir tant les conclusions d'una tesi tan llarga, però... No, qué va. No, porque además la tesis tenía muchas otras aristas. La conclusión, luego de estudiar muchas historias de vida lectora y muchas personas que hacen mediación de lectura, es que la experiencia como lector, la experiencia personal como lectora y como lector, importa, es relevante, ¿sí? Lo que no quiere decir que eso se transforme en una ecuación matemática. Buen lector es igual a buen mediador. Porque, por suerte, en las áreas de letras no necesitamos no nos vienen bien las ecuaciones matemáticas y nunca nada funciona así como una ecuación, ¿no? Porque, te voy a poner un ejemplo. Estudié una escuela en la cual, seguí las trayectorias de docencia, pero también la experiencia personal, me contaron la experiencia personal como lectoras de varias maestras. Y es una escuela que tiene la promoción de la lectura como algo muy arraigado dentro de su proyecto educativo. ¿Cuál era la tendencia en esa escuela? Tendían a equipararse las prácticas docentes, es decir, tanto las que eran excelentes lectoras como las que en su vida privada no eran tan excelentes lectoras como sus compañeras, pero sí trabajaban en una escuela que tenía en el corazón de su proyecto la promoción de la lectura. Esas personas que no eran tan lectoras en su vida privada también tendían a hacer muy buenas prácticas sobre fomento de lectura, ¿no? Entonces, al final también hay una serie de factores, ¿no?, que inciden, que son, claro, unos son factores personales, otros son factores de la formación docente, evidentemente, y otros son factores, yo diría, contextuales, ¿no? Porque a veces, siempre incide mucho el establecimiento educativo en el cual estás trabajando, el currículum en el cual te sitúas, ¿no? Por lo tanto, mini conclusión, es muy relevante la experiencia como lector en un mediador de lectura, sí, pero no es condición explicativa al 100% de sus prácticas mediadoras. Està molt resumit. ¿Cuántas páginas té? 555, sin anexos. Felipe, et sembla que canviem de barret? Bueno, quan vulguis. Sí? Doncs canviem de barret. Sí. Ara anem a parlar amb el Felipe, creador de llibres i de poesia. Primera pregunta, i és bastant facileta, ¿Per qué un libro de poemas? Uy, no, de fácil no tiene nada. Pourquoi pas, ¿no? Como digo en los franceses. ¿Por qué no? Bueno, yo a nivel personal, porque desde hace muchos años que escribo poesía y que me interesa mucho la poesía como manifestación artística, me considero un buen lector de poesía y bueno, desde hace muchos años que la escribo. Y por lo tanto eso no me puedo preguntar un por qué, sino que simplemente estaba formaba parte de mi experiencia, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ¿por qué publicarla? Porque me parecía importante poder colaborar en un corpus
que todavía yo diría que está en construcción, ¿no? Sí. Es cierto que en los últimos años han aparecido cada vez más poemarios y muy interesantes, ¿no? Muchos de ellos. Pero que también veníamos de una tradición en la cual poesía infantil era una cosa muy simplista, ¿no? Com diuen en català, a vegades simple, ¿no? Sí. ¿No? Es decir, a veces era rimar camión con avión y prou, ¿no? Cuando en verdad hacer poesía es otra cosa totalmente, ¿no? Incluso cuando es para niños, o mejor dicho, sobre todo cuando es para niños, ¿no? Clar, tu i jo vam haver de fer un treball al màster d'agafar un corpus de poesia per infants i crear una activitat al voltant. Va ser un drama d'anar a biblioteques, de remenar i de dir és que no... Hi havia pocs llibres que te sustenten com per poder fer una proposta de valor. I acabes arribant sempre als mateixos 4 o 5 autors o Sí. autores, Sí. i són aquests i ja no n'hi ha més, diguéssim. Sí. O n'hi ha, on tu dius que no arriben a un cert nivell, una certa qualitat Clar. que vulguis donar als teus alumnes, no? Claro. Y ustedes, como buenos mediadores que son, no están dispuestos a llevar ximpleria ¿no? als nanos, ¿no? Ximpleries en fem, no sé si No, nos portem. què va, segur que no. Clar, i tu tenies escrits poemes i després els vas unir, diguéssim, o ja els vas crear pensant en un recull, diguéssim, de... No, yo soy un pésimo autor, digamos, yo voy escribiendo, no pienso en planificar un libro, mira, voy a escribir estos poemas para que tengan un libro, para que hagan un libro, sino que voy escribiendo. Y eso hace que, por ejemplo, 10 pájaros en mi ventana sea un libro que es un recull realmente de poemas escritos durante más o menos 10 años. Entonces, claro, aquí hay poemas escritos en situaciones muy distintas, en épocas muy diversas de mi vida, ¿no? Y por lo tanto, que cada uno tiene su autonomía, ¿no? Pero que en algún momento dado me vi con esos poemas en mi mesa de trabajo y dije, mira, Felipe, tal vez aquí hay un libro, ¿no? O sea, empecé a ver unas líneas de continuidad que no había visto yo, porque no me había preocupado tampoco de decir, voy a escribir un poco en un libro que sea así, ¿no? Que tenga estas líneas de continuidad. No, y sin embargo las tiene, ¿no? Pero fue una cosa que de pronto me encontré con que ahí había un libro, ¿no? Y dije, bueno, se lo voy a enviar a una buena editora a ver si es que ella lo ve también o si es que yo estoy pensando tonterías, ¿no? I la vista està que ho va veure bé. Jo tinc una... Bueno, és com mig pregunta, mig reflexió sobre la relació del nen i la poesia. Perquè sí que veig que la meva experiència dins els gèneres d'adults, la poesia sempre se veu com un gènere molt complicat, com una cosa que no és per tothom, i així tot se publica, poesia. En canvi, per nens sí que veig que, per exemple, en un llibre com el de la Gemma Lluc, que me'l va recomanar tot, de com seleccionar libros para niños y para jóvenes, tota l'estona, des de que som petits, va recalcant la importància que té l'oralitat a la seva formació literària i, per tant, diríem que el més semblant a un registre oral seria les rimes i després la poesia, que se'n faci tan poca, que s'estimuli tan poc la relació nen i poesia. Perquè tu com ho veus? Jo crec que seria una relació molt fructífera. Sí, claro. Y además una relación bastante natural de entrada, ¿no? O sea, hay una mirada muy poética también del niño hacia el mundo que lo rodea, ¿no? Entonces, realmente lo que empieza a pasar después es que empezamos a teñir esa mirada poética por unas ciertas características, ¿no? De la poesía,
Y aquí en realidad nos ha jugado muy en contra una determinada tradición escolar de contar, de ver rimas, de contar sílabas, ¿no? Cuando en realidad la poesía es otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver a la idea de la poesía como una manera de mirar, ¿no? Como una manera de estar en el mundo, ¿no? y de mirar aquello que me pasa, ¿no? Hay una carta que Joan Vinyoli le envió a Martí Pol, donde Joan Vinyoli dice algo así como «M'atreveixo a dir que visc poèticament cada moment del dia i de la nit». ¿No? Preciós. El Vinyoli es precioso, ¿no? Y claro, y eso no quiere decir como el tópico, ¿no? De que la persona que vive en las nubes, ¿no? No, el Vinyoli no es eso, y el poeta no es eso, sino que más bien quienes nos dedicamos a hacer poesía, a escribir poesía, intentamos, es difícil de explicar, intentamos tener una mirada nueva hacia aquello que te acontece, ¿no? Hacia aquello que, en cierto modo, es una manera de elaborar tu propia experiencia, de reelaborar tu propia experiencia mediante la escritura, ¿no? Y eso no es exclusivo del mundo adulto. Perfectamente podemos ayudar al niño a reelaborar su propia experiencia a través de la escritura poética, ¿no? Y seguro que muchas personas que han trabajado la escritura de poesía y también la lectura con niños pueden ver cómo la poesía abre una ventana que es muy diferente también a la que se abre con otros corpus, ¿no? Como la narrativa, etc. Porque siempre hay más silencios, hay más detalles también en la relación de sonido y sentido, ¿no? De forma y fondo, y por lo tanto hay muchos elementos que dan juego para acercar a los lectores a ese corpus, ¿no? Sí, jo ara estava pensant en l'experiència des de l'aula. I a vegades em trobo que els infants tenen la visió de que la poesia és una cosa abstracta, que tot ha de parlar de sentiments, Llavors hi ha alumnes que directament no s'atreveixen a entrar-hi perquè diuen, és que jo no ho sé a parlar d'això, o jo no sé com explicar-ho, això. És a dir, que es pot treballar perquè un cop comences a fer una mirada, no, és explicar el que et passa o el que veus diferent, no vol dir que no sigui... Però tot això és un procés llarg, no és tan fàcil. La rima és molt ràpida d'entendre. Sí. És a dir, és molt fàcil d'enganxar. Suposo que per aquí anava la tradició, contar també és fàcil. Explicar com explicar una cosa sense explicar aquella cosa o explicar-la d'una manera diferent, que això ja no és tan fàcil de fer arribar, no? I per aquí també hi ha una dificultat que no vol dir que ho sigui, en el sentit que es pot treballar i que realment jo estic content de com està anant, però sí que es una cosa que t'has de pensar bé a l'hora de presentar-ho. Sí. Y ahí yo creo que nos puede ayudar también la nueva poesía para niños, que mucha de ella no tiene rima y no tiene una métrica definida. Entonces el verso libre yo creo que aquí nos puede dar una mano, ¿no? Porque también es una manera de decirle al niño, mira, hoy traemos estos libros que son también poesía, ¿no? Vale, pero es que ¿dónde está la rima? No, es que esto también es poesía. Y eso tal vez te lleva a pensar de manera más fácil en que la poesía es esta mirada, ¿no? Es esta manera de mirar, ¿no? Me acuerdo, tal vez es más fácil explicar todo esto con una experiencia. Me acuerdo trabajando en una escuela en el sur de Chile, había un grupo de quinto, sexto de primaria que tenía muy en la cabeza la idea de que poesía era rimar, ¿no? Sea lo que sea,
Yo siempre digo camión con avión, ¿no? Y precisamente queríamos quebrar eso. Por lo tanto, ideamos todo un dispositivo didáctico para trabajar la idea de que la poesía es, ante todo, una manera de mirar, ¿no? Y a partir de ese dispositivo, luego salimos un día afuera y justo en las montañas había unas nubes, ¿no? Y una de las niñas entonces escribió un poema en prosa, en verso libre, sobre cómo esas nubes estaban haciendo una ronda, una rotllana, sí, un corro, ¿no? Estaban haciendo una ronda alrededor de las montañas, ¿no? Porque además justo había unos niños más pequeños por allá, al lado, los de P3, P4, haciendo una ronda con su maestra, ¿no? Y esta niña de quinto, en el fondo vinculó la experiencia que estaba viendo de los niños haciendo la ronda con su maestra con lo que ella estaba viendo en la montaña y hizo una metáfora preciosa, ¿no? Que las nubes en el fondo son niños que están también jugando con las montañas, ¿no? Bueno, però és un bon exercici de fer perquè al final és no fer aquest reduccionisme al gènere de que si no s'acompleixen certs elements no és poesia, perquè si no ara me posaré en ridícul aquí davant tota l'audiència, però ens vam fer un exercici a primària que era això, haver d'escriure una poesia, i com estàvem tan obsessionats en que fer poesia era rimar i no una altra visió pel món, jo mai carregava la meva futura carrera com a poeta i vaig composar les verdures són fees i asqueroses però algunes són sabroses perquè per això era com da igual el que digui, està rimant, el poema està bé. Bueno, i encara té algun mínim de sentit, no? Encara n'hi ha de pitjor, en aquest sentit de buscar la rima per buscar-la, que no té cap mena de... Avión con cavión. Encara, exacte, una mica això. Entonces, claro, realmente si tú piensas el oficio de personas que trabajan la rima, la métrica, es muy complejo, ¿no? Entonces, si queremos trasladar eso tal cual a la infancia, a las escuelas, nem malament, ¿no? Porque en el fondo les estamos pidiendo un ejercicio que es de una síntesis brutal, ¿no? I no pot ser, ara estic aquí pensant, clar, si hem parlat de que en el món adult no és un gènere que es llegeixi especialment, en quant a nombre, per tant, els mestres, com a forma part del món adult, per dir-ho així, tampoc deuen llegir-ne molt, clar, després fer aquest traspàs a que els alumnes puguin llegir-ho, no, que dèiem de l'experiència, si no hi ha una experiència, potser no és l'equació, no? Però si falta l'experiència teva en relació amb la poesia, després per traslladar-ho als alumnes potser també és una dificultat que ens trobem, o no? Sí, porque me hace pensar en unas conferencias que dio Borges, creo que en la Universidad de Harvard o una de estas, ¿no? En los años 60 habrá sido eso, no sé. Pero bueno, están publicadas por ahí. Y Borges en un momento dice en esas conferencias, sabemos muy bien lo que es la poesía, ¿no? Pero a la hora de explicarlo, lo tenemos mucho más difícil, ¿no? Y porque tal vez no cal explicarlo, ¿no? Dice, así como tampoco tenemos que explicar el color azul, pero sabemos muy bien qué es el color azul, ¿no? Y yo pensaba, claro, eso sucede efectivamente en personas que leen poesía, que están acostumbrados a leer poesía, ¿no? Saben muy bien lo que es la poesía, ¿no? Pero son, como yo ahora, más torpes a la hora de explicarlo, ¿no? De explicar qué es la poesía. Y en cambio, una persona que no está habituada a leer poesía tiende a estar mucho más insegura de, pero entonces poesía, esto es poesía, esto no, ¿no? Quienes somos lectores habituales de poesía no nos preguntamos si el último libro de María José Ferrada
es o no poesía, ¿no? En cambio, muchos alumnos y alumnas mías me preguntan, pero esto no es poesía, ¿no? Porque no está en verso, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, es cierto que es mucho más difícil, es un corpus al cual es mucho más difícil entrar como mediador si es que no has tenido la experiencia como lector de poesía, eso es cierto. Bueno, ara el Guillem ja et vaig dir que te faria unes preguntes que eren sorpresa perquè que ha ficat en fer-los a tothom. Me les va fer jo ja, traicioneramente, no te preocupis, no és res d'altre món, però bueno, Guillem, quan vulguis. No saliste tan mal tu. No, Vale. sigo viva. Et pots negar a respondre si creus que no ha de ser una cosa bona per tu. Primera, digues un personatge de literatura infantil i juvenil que et caigui realment malament. Malament. El hombrecito enojón que está en el libro más genial que he leído, de Christian Bolz. No ho conec, aquest. No ho coneixeu. l'haurem de buscar. Es increíble, ¿no? Y que, bueno, realmente va en todo momento haciendo que la historia se detenga, ¿no? Porque es un libro muy metaficcional, entonces dice, yo qué sé, el narrador dice, bueno, y esta es una historia de una niña que no sé qué, que era pirata, y él dice, qué bueno, piratas, me encanta, pero después dice, no, pero es que eso no puede ser, señor narrador, ¿no? No, pero es que en las historias de piratas eso no va así, ¿no? Entonces, realmente en el mundo de ficción, claro, cae mal porque está jugando el papel, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo lo traslado y es el primero que se me vino a la cabeza. En realidad, ahora que lo explico, no me cae tan mal, porque juega un papel súper importante en la historia. Pero al menos ha servido para recomendar el libro. Exacto, sí. A ustedes dos y a quien esté escuchando. De fet, una mica són per aquestes preguntes i és això. Una altra és, si haguessis d'oblidar un llibre per poder-lo tornar a llegir com si fos la primera vegada, o sigui, oblidar-lo i tornar-lo a llegir per la primera vegada, quin triaries? Qué difícil. Probablemente sería la lectura de un libro que se llama Contra la muerte, del poeta chileno Gonzalo Rojas, que fue uno de los primeros libros que me caló profundamente en mi vida como lector. Y me encantaría volver a la experiencia de leer Contra la muerte por primera vez, porque luego lo he leído en los 20 años o 20 y tantos que han seguido esa primera experiencia, muchísimas veces. Pero el primer encuentro que tuve con ese libro fue mayor. I última. Atenció, perquè és la important. Diu així, acaba la frase. Vinga. Qui llegeix? Així ens vam quedar nosaltres el primer cop que vam haver de respondre. Clar, i tens l'opció de rimar-ho o no? Pot tenir rima o no? Bueno, en català ho tinc més difícil, perquè anar rimant... Intenta comprenderse mejor. Acceptada. Està molt bé. Jo mai diré que està malament una resposta. No hi ha resposta errònia. I abans d'acabar, m'agradaria demanar-te, Felipe, si ens llegiries un poema de 10 pájaros en mi ventana, aquí, per acabar. Claro. ¿Alguno en especial? No, el que tú vulguis. Mira, aquí encontré uno que me gusta mucho, que se llama La enredadera. Y... bueno, lo leo primero y luego comento algo. Vale. Tiene un epígrafe de Thomas Tranströmer que dice:
fantástico sentir cómo el poema crece. Y el poema La enredadera dice así: como una enredadera creció este poema. No supe qué camino seguiría, si el tejado hacia la casa del vecino o la ruta hasta la pieza de la abuela. Tampoco supe nunca por qué salió justo aquí, sin que yo plantara una semilla. Y bueno, es un caligrama, ¿no? Es decir, va dibujando la enredadera de la que habla. Y me gusta mucho porque en cierto modo sintetiza algo que yo busco al hacer poesía para niños y no tanto, ¿no? Y no tan niños. Y es llegar a una manera sencilla de decir, de hablar de experiencias que al menos para mí son muy profundas, ¿no? Es decir, cuando escribo poesía para niños, no estoy pensando en cualquier cosa, en rimar cualquier cosa, sino que estoy intentando, primero para mí, hablar y explicarme experiencias a través del verso, experiencias que para mí son muy profundas, ¿no? Y luego, en la medida de lo posible, compartir esa experiencia con otros, ¿no? Y en este caso siempre algo que le he dado mucha vuelta es cómo nace la poesía, ¿no? ¿De dónde nace? Porque realmente no puedes planificarla. Es muy difícil, ¿no? Planificar desde dónde nacerá un poema, ¿no? Y yo estaba en algún momento jugando con la idea de la semilla cuando estaba leyendo a la vez un excelente libro de poesía de Thomas Tranströmer. Y él dice, y fantástico sentir cómo el poema crece. Y empecé a ligar lo de la semilla que estaba trabajando, pero no era un caligrama en ese momento, era otra cosa, nada que ver, con la idea de que yo lo que estaba intentando trabajar, que era muy planificado, no salía. Claro, no salía porque no venía de una experiencia que yo quería comunicar, sino que venía de una determinada fórmula. Creo que yo quería hacer lo de la semilla con sextinas. Claro, pero eso era una basura porque no venía de una experiencia. Hasta que leí lo de Thomas Tranströmer y pensé, mira, el poema crece también desde una semilla que ni siquiera sabes que plantas, ¿no? I, pues bueno, por ahí fue saliendo. No, pues mira, sobre el poema ens has regalat l'anècdota de lectura. No sé si vols afegir alguna cosa, Felipe. Pues primero agradecerles, porque la verdad que le deseo lo mejor a este espacio de conversas sobre libros y literatura infantil y juvenil. Y nada, que ha sido un placer realmente conversar con ustedes. Igualment. Bé, ens tornarem a trobar d'aquí 2 setmanes a Tàndem i... Bueno. No, i que li agraïm moltíssim al Totalment. Felipe que hagi volgut venir. No és fàcil poder venir al primer programa d'uns que no en tenen ni idea del que fan i el que deixen de fer. O sigui que estem encantats. Sí, i molta sort en la nova aventura. Exacte. Moltes gràcies, Ai, i recordeu que podreu trobar tot el que hem estat parlant a la web lletraferits.cat i també als nostres Instagrams lletraferits i altabalet. Adéu.